Hola, estamos en México. En México hacemos una fiesta a los muertos el 1 y el 2 de noviembre. Bueno, desde el 31 de, de octubre, pero oficialmente es 1 y 2 de noviembre que les hacemos una fiesta con pétalos. Les señalamos a los muertos y se le pone una cama de estos pétalos afuera en la calle, afuera junto a la puerta. Después de ahí se abre un caminito que va recorriéndose hasta su altar, hasta su ofrenda. Ahorita ya pasaron algunos días y se va quitando poco a poco. Algunos lo quitan inmediatamente el, ¿cómo se llama? Hasta para allá, Tuta. La ofrenda. Sin embargo, en unas casas todavía, pues, se va quitando poco a poco, digamos, ¿no? El solito. Esta flor es la flor de muertos, es la flor de cempasúchil aquí en México. Se produce por toneladas, ¿no? Para todo el país, imagínense, todas las familias casi ponen sus ofrendas en sus fiestas que le hacen a los muertos. Todas estas flores son las que se les ponen en sus recorridos. Así es que se les pone el caminito. Todo esto se llena de cempasúchil hasta que los muertos vienen a su ofrenda, ¿sí? Aquí se le hace una ofrenda a los muertos que se conocen. Por ejemplo, aquí a mi madre, Juanita Villegas, y José Salomón Rosales. Los dos se acompañan. Un año antes de que muriera mi hermano, dijo mi madre, voy a regresar por uno de mis hijos. Y sí, así sucedió. Esta flor se llama pata de elefante aquí en México. También es el Día de los Muertos. También es el papel china, aquí lo conocemos como papel china. Es un papel muy delgadito. Papel china le llaman. Y a que tiene dibujos, le llaman papel picado. Esta es una famosa Catrina. El pintor Posadas es muy famoso en el mundo por sus cuadros. Y hacen figuritas con este papel picado, ¿no? Aquí está un panadero con un perro que lo va correteando. Sí, aquí se le hace la ofrenda, pero también se piensa en los muertos que se han ido. En los muertos por el COVID, en los muertos, en los amigos, ¿no? Una vez teníamos una cajita en donde de repente se abrió ella solita y decía ofrenda. Y desde ahí comenzamos a poner ofrendas. Qué loco, ¿verdad? Este se llama pan de muerto. Aquí en México le llamamos pan de muerto. No es que se le eche muerto al pan, ¿verdad? Se le dice, se le llama así. ¿Por qué? Porque estos son unos como huesitos que se le adornan al pan. Este es un pancito, digamos, pequeño. Hay muchos que son grandes para toda la familia. Digamos, estos son pequeños. Esas bolitas son como a figura de huesitos. Se le llama pan de muerto porque, bueno, a veces a mucha gente se le olvida, pero el pan de muerto, tiene sabor a naranja, pero no se le echa no solo saborizante, sino se le echan pedacitos de la cáscara de naranja. Eso hace que el pan sea amargo. Para muchos que les gusta, como tiene azúcar muy dulce, a la mayoría pues yo creo no les gusta y son pocos los que le echan esos pedacitos. En lo particular, para mí el verdadero pan de muerto es el que está amargo, o sea que tiene pedacitos de cáscara de naranja. Y no es que dé comerciales, pero solo lo he encontrado en una panadería llamada El Globo. Aquí
le pusimos esta ofrenda, ya le quitamos varias cosas, ¿no? La ofrenda a veces se va quitando poco a poco. Aquí es piloncillo para que se endulcen, chocolate, ¿sí? La palabra chocolate es una palabra de origen de la lengua de los aztecas, el náhuatl, xocoatl. Esa palabra está por todo el mundo. El tomate, por ejemplo, también es otra palabra de los aztecas, que se llama tómata. Es tomate. Todo eso es originario de aquí, como el chile, chili. Entonces este papel picado se adorna toda la casa, ¿no? Este es un cuadro que me encontré por ahí. Sí, son los dioses huidos, los dioses muertos, la diosa Atenea y el dios Hermes, sosteniendo la mano de el, queremos pensar que es el Tlactuani Moctezuma, ¿sí? Por este asunto de eh, las pirámides, el Popocatépetl, y aquí las esculturas, los dioses, los ídolos caídos, los dioses caídos. Aquí su varita esta del trono, ya caído el pobre Moctezuma, sostenido por Minerva, quien le da una ramita de oliva con unas pequeñitas aceitunas que todavía ahí por ahí se le alcanzan a notar. La diosa guerrera, que tiene mucho que ver, como decíamos, con el dios Huitzilopochtli, porque nacen adultos y con armas. El papel picado se apunta por todos lados. Aquí vemos una calaverita que está tocando la flauta, una guitarra, sale la música, hasta se escuchan las campanas, ¿no? Aquí vemos un luchador, ¿sí? Que está en el ring, abajo los que lo ven. Aquí hay otro donde están bailando, unas calaveritas. Eso es lo que somos, ¿no? Como que un perro que corretea a un niñito que lo quiere morder, y algunas otras que están por toda la casa adornando. Y pues la ofrenda que les hace a los muertos, ¿cómo se podrá decir? Pues digamos que vienen esos días, se les hace su fiesta. Antes de la fiesta se podría decir que la gente anda muy atareada, como cuando es Navidad, cuando es alguna fiesta de toda la ciudad, de todo el pueblo, todos están muy atareados, ¿sí? Compran esto, compran lo otro. Aquí en México también todos están muy atareados, y ya el mero día de la fiesta de los muertos, en las casas se hacen las ofrendas y se siente en las calles un poco como de nostalgia, ¿sí? Ya en la noche se hacen fiestas y bueno, ya esa es otra cosa. Los jóvenes se embriagan y es como un poco aparte. Pero la verdadera fiesta es esta, ¿no? Se le pone un poco de alcohol también, un alcoholito, tamales, la comida que le gustaba a nuestros muertos, que es la misma que nos gusta a los vivos, la compartimos. Hacemos mole para todos, hacemos tamales para todos, para los muertos y para los vivos, y las compartimos. Es algo muy loco, pero esta fiesta se está, digamos, como expandiendo por todo el mundo, ¿no? Porque es una fiesta muy abierta, no es dogmática, es como el cristianismo que llegó aquí a las comunidades indígenas. El cristianismo no es dogmático, porque las comunidades indígenas todavía guardan una cercanía con el cielo y con la tierra de una manera que los citadinos ya no. En Europa, las iglesias que llegué a visitar solo por turismo, por así decir, pues ya están vacías. Verdaderamente el cristianismo en Europa pues ha muerto. Como decía el filósofo alemán Nietzsche, Dios ha muerto. Entonces los europeos cada vez se volvieron más racionales y más científicos. Ellos en estas cosas pues como que no les funcionan, ¿no? Menos a
a los ingleses, donde nacieron los obreros, la revolución industrial, el utilitarismo, el estado mecánico de Hobbes, y cosa bastante rara como Paul McCartney o algo así, ¿no? Que no nos gustan esas cosas. Pero bueno, esta fiesta de México está siendo como apropiada por otras personas del mundo. Está gustando como la magia que provoca esta relación de la vida con la muerte. La vida fascina, la muerte fascina al existente, porque la vida y la muerte más o menos, no más o menos, sino que son uno y lo mismo. En nosotros está la semilla de la muerte. Martin Heidegger, el filósofo alemán, nos ha, digamos, planteado en su gran obra que se llama Ser y Tiempo, esta relación de ser para la muerte. Es como decir lo que decía, me parece que es Ismene en la obra de Sófocles o en Electra. Bueno, en una de esas obras trágicas se dice, el destino del hombre es morir. Claro, nos vamos a morir, por supuesto nos vamos a morir, y parece algo muy obvio, pero realmente cuando uno se adentra al asunto filosófico de la muerte, uno ve que no es tan obvio. Uno hará estas fiestas y dirá estas cosas, pero la experiencia del sentido de la muerte es otra cosa. En el sentido de que solo el hombre, o el destino del hombre es morir. Como decíamos, hay que tranquilizarnos. Cuando vean espacios silenciosos, no se desesperen. Y una manera de no desesperarse es precisamente verse a sí mismo, sorprenderse a sí mismo desesperado y de ahí disponerse a la calma. ¿Para qué? Para escuchar lo que queremos decir, para intentar comprender lo que queremos decir. Déjense decir ustedes, no por mí, sino por lo que se está diciendo aquí, de tal forma que ustedes no son los importantes, ni yo soy lo importante, sino lo importante es lo que nos reúne, es el logos, una palabra originaria de los antiguos griegos, es la palabra. Esa es, digamos, como que la esencia del diálogo, la esencia del ser, logos y ser, ontología. La palabra es la que nos reúne, la que nos enlaza. Ella es, digamos, la preponderante, la importante. De esa manera es que ustedes pueden dejarse disponer y yo dejarme decir y los dos dejarnos decir, dejarnos ser, dejarnos escuchar, dejarnos decir. Ahora bien, esta relación que tenemos que decíamos el destino del hombre es morir, no se entiende si no se entiende cómo es el hombre, ¿sí? El destino del hombre es morir. ¿Hay destino o no hay destino? Los filósofos dicen que nuestra época está carente de destino, no tenemos destino. ¿Por qué? Pues porque no hay disposición a lo necesario, no hay dioses que reúnan a los hombres. Los hombres hacen lo que quiere su propia voluntad. Digamos, una voluntad incondicionada, como dice Martin Heidegger, es la que predomina en nuestra época. Nosotros hemos hecho del mundo lo que queremos y nos hemos deslindado de lo sagrado. Por eso estas fiestas nos despiertan templos dormidos que tenemos y nos sorprenden a nosotros mismos entre las flores. El hombre es, digamos, un mortal. El mortal
es el único, digamos, que tiene el poder de morir. Una silla no sabe que muere, un hombre sabe que muere. Un animal no sabe que muere, un hombre sabe que muere. Una planta no sabe que muere, el hombre sabe que muere. Él tiene en sí mismo la semilla de la muerte. La muerte no es algo que un día nos va a tocar. Digamos que no solo es eso. La muerte nos acompaña en la vida. Gracias a la muerte es que somos mortales. Si no seríamos dioses o si no seríamos cosas o entes. Que a propósito de entes, a veces nosotros nos hacemos cosas, nos consideramos como cosas. Al Dios lo consideramos como una cosa. Entonces cosificamos al ser del hombre y al ser del Dios. Cuando nosotros cosificamos las cosas, cosificamos de una manera bien, digamos, como absurda, porque intentamos hacer del Dios una cosa, cosa que no se puede. Hacemos al hombre una cosa, cosa que no se puede. Y sin embargo, así la consideramos, ¿no? Al Dios lo hacemos cosa cuando lo personalizamos, es decir, cuando sabemos todo de Él, ¿no? Decimos, ay, Dios es un misterio, pero realmente no es cierto. Lo que sucede es que decimos, Dios es bueno, bello y verdadero. Dios es infinito, eterno. Dios es tal, Dios así se llama. Dios está en mí, lo conozco a profundidad y tal cosa así. Pues cuando sucede eso, entonces hacemos del Dios una cosa. Porque precisamente no dejamos que lo extraño en cuanto extraño, o sea, un Dios, lo extraño en cuanto extraño no se dé en nosotros. Y entonces lo interpretamos a nuestra manera. Perdón, igual el hombre. No dejamos ser al hombre ser hombre y lo hacemos cosa. Más en este tiempo de capitalismo, ¿no? El socialismo murió y fracasó. Lo vimos tremendamente. Pero no es que el capitalismo sea mejor, sino que ganó el individualismo, ganó la mezquindad. Nos gusta vivir en comodidades, en excesos. Y el exceso más grande que hemos hecho últimamente en nuestro tiempo moderno, pues es hacer de la tierra una cosa, un recurso natural que sirve para el bienestar del hombre. Una cosa que se puede transformar, decía el Che, Marx y todos nuestros ídolos que teníamos. Hay que transformar la naturaleza para el bien, para hacer justicia a la comunidad, y ese es un gesto noble, pero digamos que en su sentido originario, pues no lo es. Es como hoy en nuestros tiempos, ¿no? Es un gesto noble querer ayudar aquí en México a la parte sur del país. Pero ¿qué vamos a hacer? Las vamos a llenar de empresas, fábricas, trenes, aeropuertos, gente, turismo. Es bueno que vengan otros a conocer a México, pero digamos que estamos como en una encrucijada, ¿no? ¿Cómo ayudar a nuestros hermanos del sur sin que caigamos en la técnica? Es casi imposible de entenderlo. No sabemos. Parece que solo la poesía puede ayudarnos. ¿Quién sabe si ya cuando entendamos sea demasiado tarde? La máxima expresión de, digamos, de soberbia del hombre es cuando dice, nosotros tenemos la voluntad de hacer cualquier cosa sin considerar, sin disponernos
sin dejarnos llevar por el sentido de lo divino, de lo sagrado, de los dioses ocultos que no hay en nuestro tiempo. Quizás sean dioses futuros. Lo que hacemos es decir, nosotros tenemos a la tierra en nuestras manos, y hay figuras donde se pone a la tierra en una mano del hombre, ¿no? O en las manos del hombre como si fuera algo delicado. Pero no está en nuestras manos. Por eso Martin Heidegger, el filósofo alemán, dice que vivimos en una época donde la voluntad incondicionada es la que tiene el poder. Es una voluntad incondicionada porque no hay nadie quien la pare. El hombre está desatado hacia su fin. Y quizás tenga que pasar eso que decían los sabios mayas, los llamados hoy Chilam Balam, que decían, ya cuando la tierra truene en seco, entonces ahí se verá. Estas tierras despertarán, dicen los sabios mayas de ya hace mucho tiempo. Ahora bien, regresando a este asunto de la muerte, del ser para la muerte, ¿sí? Si nosotros entendemos que la muerte no es algo que va a pasar, sino que es algo que nos constituye como seres humanos. Una piedra no puede morir, una silla no puede morir, una cámara no puede morir. Se le puede acabar la pila y esas cosas, la silla se puede quemar o la piedra se puede deshacer, ¿sí? Pero el único que tiene el poder de morir es el hombre. El hombre es un ser mortal en su existencia. Vivimos con la muerte, por así decir. Eso es lo importante, de que nuestra mirada es la mirada de un ser mortal. No que va a morir, sino que guarda la muerte en su ser. Quisiera leerles un texto que viene en este libro, muy hermoso también. Se llama Filosofía Náhuatl, de Miguel León Portilla, que también, se le recuerda con cariño. Todos lo recuerdan con cariño. Decía esto de los teotihuacanos a propósito del mito, ¿no? Se sabe muy poco de los teotihuacanos. Teotihuacán, dicen que los mexicas, tenochcas, o sea, los aztecas, le pusieron el nombre, pero ese poner, como decíamos, es algo inspirado, no es algo como que por mi voluntad yo le voy a llamar Teotihuacán, no. Digamos que los mexicas heredaron una sabiduría que quizás tenga que ver con ellos, ¿no? Y para muestra, les voy a leer un texto que dice: un texto se conserva en relación con esto mismo. Es un poema que atribuyen los informantes a los mismos teotihuacanos y que pone al menos de manifiesto su opinión acerca del elevado espiritualismo de esa cultura. Y esto precisamente se escribió después de la conquista en náhuatl. ¿No es algo tremendamente extraordinario? Dice: según decían, cuando morimos, no en verdad morimos, porque vivimos, resucitamos. Alégrate por esto. Así se dirigían al muerto cuando moría. Si era hombre, le hablaban, lo invocaban como ser divino, con el nombre de Faisán. Si era mujer, con el nombre de Lechuza. Les decían: despierta, ya el cielo se enrojece, ya se presentó su aurora, ya cantan los faisanes color de llama, las golondrinas color de fuego, ya vuelan las mariposas. Por esto decían los viejos, quien ha muerto se ha vuelto un dios. Decían, se hizo allí Dios, quiere decir que murió. Y ahí acaba el pequeño texto. Por eso Teotihuacán significa la ciudad de los dioses, donde se divinizan los dioses, donde los dioses llegan a ser dioses. Por eso el destino del hombre es morir, pues un hombre verdadero
muere. Ese es un acontecimiento histórico. Cuando morimos y nos vamos ahí, como dice el poeta Hölderlin, dice algo así como que todos nos morimos y nos vamos a la fosa común envueltos en una sábana blanca. Pero digamos que cuando se muere verdaderamente, cuando se es hombre verdaderamente, cuando hay destino verdaderamente, se puede comprender esa frase. El destino del hombre es morir. Cuando no tenemos destino, cuando no llegamos a ser hombres, cuando no llegamos a apropiarnos nuestra propia muerte, cuando no somos seres para la muerte, sino seres engañados para solo la vida, pues entonces esa frase de Sófocles pues no se entiende verdaderamente en su ser, digamos, ¿no? Esto, bueno, era lo que les queríamos compartir, les compartimos, ya esto es post fiesta de muertos, pero pues no vamos a tirar las flores, no vamos a quitar rápido eso, quitamos lo que se va echando a perder, poco a poco se va haciendo, así como que poco a poco se va haciendo, ¿no? De repente compramos el papel y por ahí está, alguien lo pone, de repente alguien pone una nuez, alguien pone tantita sal, alguien pone las flores, alguien pone esto, alguien pone el otro, que la familia te regala tantito camote, dulce de camote para compartir con los muertos, que otros hicieron mole con pollo, arroz, pues también se les ofrece y te empiezan a invitar y se empieza a hacer solita la convivencia, se les recuerda y pues los buenos y los malos momentos, ¿no? Bueno, hasta aquí. Si alguien quiere preguntar algo, pues adelante. Vamos a pasar a lo que queríamos hablarles hoy. Hoy queríamos hablarles del sentido, precisamente como acabamos de anunciar hace un momento, el sentido ontológico del ser del hombre. El ser en cuanto ser. Eso cuesta mucho trabajo entender, ¿sí? Pero porque entendemos el ser del hombre en cuanto que somos esto, que somos lo otro, pero en cuanto a su ser mismo, pues casi no. Y está referido precisamente a nuestro ser. ¿Cómo es nuestro ser? Nuestro ser no es algo que determinemos nosotros mismos, como cuando dicen, es que su sentido ideológico de los mexicas, el sentido ideológico de los griegos, el sentido ideológico de los cristianos españoles, etc. No, no, no. Aquí no vamos a hablar de ideologías, no vamos a hablar de conciencia, de razón, en el sentido, digamos, que lo vamos a abordar, solo lo vamos a mencionar para decir, no, esto no. El comprender, como decíamos, es un sentido más originario que la razón. El comprender, antes de poder hablar, nosotros ya comprendemos. Hablar palabras, digamos, de gramática, ¿no? Decir papá, mamá. Antes de poder decir eso, nosotros ya hablamos. Y nuestro llorar quiere decir, tengo hambre. Hay un sentido que se guarda. Nosotros accedemos al mundo vía los templos de ánimo. Nuestra existencia es cómo nos encontramos. ¿Y cómo nos encontramos? Enojados, felices, indiferentes, enamorados, sumamente exaltados, contentos, exultantes, hechizados, mezquinos, soberbios, ambiciosos, aburridos, angustiados. Este modo de encontrarnos es precisamente el modo de nuestro ser. Perdón. Entonces, nuestro modo de ser no es algo que depende de nosotros. Es nuestro modo de ser en el mundo. Pero hay modos propios y hay modos impropios de ser.
Los modos impropios de ser están referidos a las cosas. Los modos propios de ser están referidos a las no cosas. Por ejemplo, en inglés, estoy poniendo ejemplos para comprenderlo mejor. Nothing, se dice algo así. Nothing, en inglés es nada, se dice. Y si literalmente vemos la raíz, decir no cosa, no thing, no cosa. Igual en náhuatl, en la lengua de los aztecas, también sucede lo mismo, ¿no? Ajtle es no cosa, también, nada, significa nada. Entonces los hombres somos cosas y a la vez somos no cosas. ¿Qué es lo que hace al hombre? Si no somos cosas como las otras cosas, no somos animales, no somos plantas, no somos piedras, entonces ¿qué somos? Si no somos tampoco dioses, entonces ¿qué somos? Entre que somos entes y no somos entes. Si no soy si por así decimos, si no soy una cosa, soy una persona. Le personne en francés es para decir, creo que, ay, se me fue la onda, también nadie. Es extraño esa raíz, pero nos ilumina un poco, ¿no? Imagínense, para decir nadie, los franceses dicen le personne, la nada o el nadie, ninguno, no sé. Pero bueno, estas palabritas, acle, le personne, sirven para iluminarnos que nosotros somos no cosas. Y eso es lo más difícil de entender, porque como vimos en el video pasado, parece que lo que no somos, lo verdadero, se nos muestra en su negación, ¿sí? En el video pasado hablamos algo así como que a los españoles se les mostró lo indecible cuando vieron por primera vez, se acercaron aquí por Iztapalapa, cerca de México, Mexico, Tenochtitlan, se quedaron anonadados, sorprendidos de la maravilla, de las maravillas de lo que veían, no lo podían creer. Entonces, lo que sucedió fue que no se dejaron, digamos, disponer a eso maravilloso, a eso indecible, y destruyeron, ¿no? Sucede siempre cuando decíamos, por ejemplo, no tengo palabras para decirte cuánto te quiero. Entonces, en negación, ¿se va entendiendo? En negación podemos acercarnos a nuestro modo de ser originario y verdadero. Solo como negación se nos muestra. ¿Cómo es posible eso? Decíamos que para los antiguos mexicanos el Hecat Yowali, viento, noche, refieren a lo invisible, a lo impalpable. Ese es como el misterio de los misterios. Ese es el padre y madre de todos los dioses. Ese es el misterio de todo. De ahí nacen todos los dioses y los hombres, como vimos en el mito de Teotihuacán, el nacimiento del quinto sol. ¿Sí? De que no bastaron los dioses que se sacrificaran para que existiera los macehuales, para que surgiera el sol de los abismos de la tierra, de los abismos más profundos de la existencia. No bastó que los dioses dijeran, hey, vamos a sacrificarnos, muramos todos. Pues murieron los dioses y aún así no bastó. Hizo fuerza, hizo necesidad de la fuerza de Hecat. Hecat está referido al viento, significa viento, viento significa invisible.
la necesidad invisible, eso oculto en cuanto oculto, eso que se nos oculta, eso que fue padre de el dios Huitzilopochtli, como lo vimos en el primer mito, lo indecible, lo, lo inaparente, lo inconmensurable, lo invisible, lo inaparente, lo impalpable, lo insondable. Estas palabras son en negación, ¿no? Invisible, lo que no se puede ver, no visible, no palpable, y así, no ente. Por eso decimos, es que no tengo palabras para agradecerte. Pues sí, quiero agradecerte y te digo que no tengo esas palabras. Y de esa manera puedo agradecerte. De esa manera se dan las gracias. Ocurren las gracias, suceden las gracias en la existencia humana. Porque las gracias no dependen de algo como, digamos, voluntario, sino mágico. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, a cualquier persona, y más aquí en México, que las personas les gusta decir mucho gracias, de nada, disculpe, perdón, excusez-moi, o una vez, ¿cómo me dijeron? Ay, no recuerdo, pero bueno, está referido a todo esto, ¿no? Cuando nosotros decimos gracias, para que puedan ocurrir unas gracias verdaderas, deben de ser desinteresadas completamente. Y cuando son desinteresadas, hay una reunión entre la nada y las gracias. Gracias. Y el otro dice, de nada, no ocurrió nada aquí. Con una negación, es como puede acontecer las gracias en la vida humana. Si no, es imposible. O sea, no posible. Si nosotros decimos, por ejemplo, hay un interés mezquino y decimos, gracias, y el otro también responde con ese mismo interés y dice, de nada, aquí te pago. No, no me pagues, ¿cómo no? Tú me ayudaste, entonces te voy a dar un dinero, te voy a ayudar acá, te voy a dar un puesto, te voy a retribuir. No, no es nada. Bueno, si yo quiero retribuirte, entonces tiene que ser desinteresado el asunto para que ocurran estos milagros. De nada. La nada, precisamente, es la nada originaria de la que hemos estado insistiendo todo este tiempo, ¿no? Cuando aún era nada, precisamente, nosotros guardamos un sentido originario de esta nada, cuando está siempre brotando, como decía Cristóbal del Castillo, el indígena que escribió sobre la llegada de los... No, perdón, bueno, sí escribió de muchas cosas, pero nada más están los escritos de cuando salen de Aztlán y cuando es la noche triste. Otros escritos se perdieron. Pero bueno, él nos dice que hay que considerar precisamente la existencia, la historia, la vida, todo como si siempre estuviera brotando, como si siempre estuviera viviendo, como si siempre estuviera germinando. El siempre brotar es algo muy diferente de lo brotado, como decíamos, de la pluma, ¿no? Esto es precisamente algo que tiene que ver mucho con la fisis griega y que ya Martin Heidegger nos ha compartido un poco de sus profundas meditaciones sobre la naturaleza, lo que siempre está surgiendo, lo que siempre está viviendo, lo que no cesa, dice el filósofo Heráclito.
Esta naturaleza, decía Hölderlin, es la que porta el abismo, así como nuestra madre tierra, que porta en su cintura, en una escultura que tenemos aquí en el Museo de Antropología. Ya deberíamos de cambiarle el nombre, ¿verdad? Porta el abismo, y es una escultura de una figura que es una mujer que tiene una falda de serpientes, pero parece que está oculta. Es la oculta. Así también les llama Hölderlin. La oculta. Es como toda mujer, ¿no? Guarda sus secretos sin hacerlo voluntariamente, sino que así es su ser. Ahora bien, para cerrar digamos, esta sección de los dos primeros mitos del nacimiento del dios Huitzilopochtli, el nacimiento de Quixtosol en Teotihuacán, vamos a terminar de hablar sobre ello, refiriendo el asunto de los templos de ánimo. Los templos de ánimo también fueron abordados por Martin Heidegger en su magna obra de Ser y Tiempo. Ahí nos explica más o menos templos precisamente que son como impropios, templos propios, y que no están a nuestra voluntad, sino que son nuestros modos de ser, así somos. Y algo muy interesante es lo que nos habla de la angustia y el miedo. Para referirlo, no vamos a ver estos dos templos específicamente, pero para referir el modo de ser en nuestro mundo, de los seres humanos, vamos a hacer mención de lo que viene en los mitos, ¿no? Decíamos de la Coyolxauhqui, que estaba llena de ira contra su madre por algo que ella no hizo, pero que así somos inmediatamente y regularmente los seres humanos, como que no alcanzamos a ver, por más cerca que nos acerquemos, las cosas más esenciales, más importantes. Entonces nos dejamos llevar precisamente por lo que no alcanzamos a ver y juzgamos. En este caso se juzga a la madre y se le quiere matar. Los Ensohuiznahua estaban llenos de ira. Digamos que se dejan llevar por algo que ven, pero la madre se dejó llevar por algo que no ve, pero que ya está en su vientre. Igualmente como la estrella Coajitlica o el Ensohuiznahua que va y le avisa a Huitzilopochtli que lo quieren matar, como si fuera un ángel, y le dijera: te quieren matar, Huitzilopochtli, te quieren matar mis hermanos, quieren matar a mi madre, ayúdala, por favor, ayúdala. Y Huitzilopochtli, como era un dios guerrero, estaba templado en el valor, porque solo un hombre de gran valor puede decir: yo sé lo que tengo que hacer, y lo hace. Y lo hizo Huitzilopochtli, se puso en obra, llegó a ser Dios. No es suficiente con que los dioses sean en la nada, como decíamos en un momento, sino que tienen que llegar a ser dioses. Teotihuacán quiere decir precisamente donde los dioses cumplen su oficio, donde los dioses llegan a ser dioses. Teotihuacán, lugar donde se llega a ser, ya sea hombre, ya sea Dios, como acabamos de
de decir, se convirtió en Dios. Y allí se hizo Dios. Imagínense, Teotihuacán más o menos fue como en el año 200 después de Cristo en el conteo occidental. Y los mexicas son hasta 1400, 1500 cuando ya caen. O sea, sí es un espacio bastante largo, pero son herederos de ellos también y de muchos otros pueblos. Y ahí se hizo Dios, es decir, y de ahí se divinizó. Los hombres, porque mueres, revives, porque revives, mueres. Y así, eterno retorno, como lo decía el filósofo que se quedó loco. Ahora bien, este asunto de los templos es muy importante porque según nuestro modo de comprender el mundo es como nos templamos. Y así la Coyolxauhqui vio que su madre estaba embarazada y su prejuicio dio por supuesto que cometió adulterio, que cometió pecado, que cometió una falta muy grave, que fue precisamente acostarse con alguien que no fue su padre y que se embarazó. Esa comprensión torcida del mundo, esa suposición, ese prejuicio que se tiene por lo que se ve cerca, como decíamos que los dioses en el Popol Vuh nos borraron la mirada como cuando se les sopla un espejo, nos echaron vaho en los ojos, por eso es que no alcanzamos a ver todo. Inmediata y regularmente, pues nos dejamos llevar. ¿Por qué? Porque no guardamos disposición. Entonces lo que nos dicen estos mitos es que guardemos disposición a lo secreto, a lo oculto, a ese primer origen donde los dioses se encontraban ahí, en medio de la nada, ocultos en su claridad. Ese primer origen no es algo que ya pasó, sino que siempre está brotando, como si siempre estuviera brotando, pero ¿lo consideramos o no lo consideramos? He ahí la cuestión. También en ese mito de Coyolxauhqui, bueno, del nacimiento de Huitzilopochtli, pues Huitzilopochtli, al saber lo que tiene que hacer, al ponerse en obra, decíamos que implica valor, el valor del ser del guerrero. Después está lleno de ira, sí, pero él es un dios y está defendiendo a su madre y está luchando en la justicia y en la verdad. Sé lo que tengo que hacer yo como un guerrero, y se arroja a la guerra y los mata a todos. Los sacrifica a sus propios hermanos. Igual acá, en el mito del nacimiento del quinto sol en Teotihuacán, Tecociteca está templado, digamos, antes de hablar de esto, decíamos que los dioses habían dicho, oh dioses, venid, oh dioses, ¿quién hará el amanecer? Y el dios dijo, yo, y muchos podemos decir yo, pero solo son palabras a veces. Porque de lo que se trata es ponerse en obra. No solamente ser, sino llegar a ser. Si tú dices que quieres llegar a ser, o que eres, y a la mera hora te acobardas, pues no eres un hombre. O por lo menos un hombre verdadero, un hombre propio, sino un hombre cobarde que huye de su propio ser propio y es un hombre impropio, para poderlo así. Tenía miedo el dios, retrocedió 4 veces, negó su ser 4 veces, 4 veces dijo no, hasta que ya vio que Nanahuatl se arrojó, él también se arrojó.
Nanahuatzin lo hizo de una vez tuvo valor y se arrojó. Entonces decíamos que se mueven varias cosas, ¿no? Primeramente el Dios fue un cobarde, no se arrojó. Por eso le dijeron a Nanahuatzin, ahora tú, que sea ya Nanahuatzin. Y se arrojó a la primera. Entonces este Dios, Tejositecat, estaba templado por el miedo. ¿Por qué está templado por el miedo? Porque se veía a sí mismo, sentía el calor que le quemaba. Entonces sentía su cuerpo. Digamos, el miedo siempre es un miedo a quemarse. Sí, es un miedo a, es lo que nos dice Martin Heidegger en Ser y Tiempo. O sea, está referido a lo ente. Y acá, del lado de Nanahuatzin, el dios buboso, en el valor, no está referido a lo ente, sino está referido al ser. El ser no es un ente, no es una cosa. El ser es nada. El ser y la nada están en el mismo rango y son lo mismo. Entonces, Nanahuatzin está referido al ser. Y por eso está templado en el valor. Y por eso está templado en el pudor, en la humildad, en el arrojo. Pero decíamos, no es algo que nosotros lo hagamos a voluntad, sino es algo que se nos da. Inmediatamente, regularmente, pues vamos a sentir el fuego que nos queme y decimos, oh, otra vez, otra vez, oh, otra vez, otra vez. Pues es lo que le sucedió al dios Caracol, a Tecositecat. Él creía que él podía arrojarse al fuego y no pudo. Pero solo se dio cuenta hasta que ya se iba a poner en obra. Solo hasta ese momento se dio cuenta que en verdad no podía. Él dijo, sí, yo lo haré. Así como podríamos decir nosotros, ah, sí, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Pero del dicho al hecho, como se dice, hay poco trecho. Pero hay un trecho. O hay mucho trecho, perdón. Del hecho al hecho hay mucho trecho. O sea, unas son las palabras y otras lo que haces. Uno es el dicho y el otro es el hecho. Hay mucho trecho, ¿por qué? Porque, a ver, hazlo, realízalo, realízate a ti mismo, sé tú mismo lo que eres. ¿Y qué fue Tecositecat? Un cobarde. No se dio cuenta hasta que llegó la hora y se echó para atrás. En cambio, en Nanahuatzin, él no dijo, yo lo haré, oh dioses, sino que solo se arrojó, tuvo valor de una vez. Hombre de pocas palabras, silencioso, que escuchaba todo cuanto se decía, pudoroso, humilde, hasta feo, digamos, todo buboso. Así es que las apariencias engañan. Ese dios caracol que se veía todo hermoso y pomposo fue un cobarde. Y Tecositecat, feo, humilde y silencioso, fue de gran valor y él llegó a ser un gran sol. Las apariencias engañan. Y eso tiene mucho que ver con nuestras maneras de ser. Ahora entendámoslo, ¿no? Desde nosotros mismos. Decimos, por ejemplo, que hoy en nuestro tiempo la vocación pues no se considera lo que es necesario. La vocación tiene estos tintes de necesidad que nos refieren a nuestro origen. Si alguien quiere ser un poeta, un músico, un arquitecto, un bailarín, un actor, un tejedor, un pulidor, un escultor, o cuando hacen esto de la madera, ¿no? Ahí se me fue.
Todas esas cosas guardan una necesidad. Es algo que te impulsa. Ese impulso que te impulsa no lo conocemos nosotros. Quizás sea un Dios, pero decir un Dios es decir algo innombrable. Es para referir lo innombrable. Podemos decir, Ejeka Chowale es el viento que nos empuja, que nos avienta, que dice, órale, adelante. Y tú rehuyes de tu propio ser y estudias administración de empresas, contabilidad, mercadotecnia, cómputo, todas estas cosas que nos ayudan a existir, digamos, de buena manera. Y pues no podemos hacer nada, no es de que esté mal, sino que así es y así sucede. Hoy en nuestro tiempo no hay disposición para lo necesario y la vocación guarda mucho de necesario. Si nosotros dejamos que esa necesidad que se mueve en nosotros, que se impulsa en nosotros, la dejamos, digamos, dejar ser, la dejamos ser como el río que se encauce, entonces nosotros tendremos una relación con lo necesario. Ya no tenderemos a esta voluntad incondicionada que nos domina en este tiempo, sino nos dispondremos a lo necesario. Y lo necesario tiene que ver con las estrellas, con el cielo, con la profundidad, con los abismos, con la oscuridad. Cuando los artistas son artistas y se dejan llevar por su vocación, entonces atienden a esa necesidad que los mueve a sí mismos, a esa necesidad que no pueden evitar, a esa necesidad que los mueve. Y nosotros lo ayudamos, adelante, estudia historia, adelante, estudia filosofía, adelante, abona tu vocación. Los templos están referidos a algo que no solo somos nosotros, los seres humanos. El temple y lo templado, lo templante, son uno y lo mismo. Los artistas están templados por lo oculto, por lo que no sabemos, y entonces surge la obra de arte, se ponen en obra, llegan a ser artistas. Y hoy en nuestro tiempo pues es completamente difícil porque no nos disponemos a eso necesario. El historiógrafo no se dispone a eso oculto en cuanto oculto que guarda la historia. Lo no dicho es lo más importante. Lo no dicho que viene en los textos, como por ejemplo esto no dicho del origen, el primer discurso, lo no dicho que se nos descubre con la pluma, es lo más importante. Eso es lo inaparente, es precisamente lo esencial. Cuando nosotros consideremos, cuando comencemos a considerar, a disponernos a esto no dicho, a esto inconmensurable, a esto invisible, a esto impalpable, a esto insondable, a esto silencioso, a esto que guarda siempre este brotar, entonces nosotros podremos decir que comienza la historia. El acontecimiento comienza a surgir. Hoy estamos, por así decir, sin destino y sin historia. Para terminar, solo vamos a referir, estábamos por, así ya recordamos, quisiéramos decir que la historia